el minuto 1. Vamos a dejar esto acá, lo voy a pasar al enano, gracias, agárrelo, merci. Sí, No vamos se a lo dejarlo coma, acá, claro. Sí. Aparte Que no lejos, lo coman. lejos de acá de Santoro porque es complicado. Los tenemos a ellos entonces, ¿no? ¿Querés que empiece yo? Usted, la Empiezo señora. por mi izquierda. Claro, por supuesto, Dale. sí. Hola, Cristian Castillo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Así, bien. y a nuestra derecha, a nuestra diestra, el señor Santoro. Yamil, ¿cómo le va? Mucho Muy gusto. bien, ¿cómo están? Gracias por venir. No, no, por Lo están esperando ahí para que ilumine un poquito la zona, ¿no? Sí, no es de mi competencia, pero lamento. Bueno, pero puede Sí, mandar ¿no? mensaje, ¿no? Sí, por supuesto, lo vamos a mandar. Bueno, Claro. muy bien. Acá estamos. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención este fin de semana además es la cantidad de aumentos, Yamil. Yo sé que cada vez que viene Yamil yo lo Y castigo, trae la libreta, y lo mirá, castigo, y trae la libreta, él me dice vos tenés que caminar y caminar y caminar, pero ahora no voy a poder caminar porque aumentó el tren, aumentó el colectivo. Se va a discutir el subte ahora, aumentó el gas, El peaje. GNC, el peaje. ¿Qué hacemos? Bueno, antes que nada eran aumentos que estaban previstos, Sí. que están en el orden del 10% más o menos, pasa de 8 el mínimo, 9 de colectivo en el área metropolitana. Recordemos también que hace poco se había instalado el sistema multimodal, que de hecho permitió que aquellos que tomábamos más de un transporte paguemos Sí. bastante menos, Sí. Y lo salió cual el fue una encuesta el otro mejora. día que ayuda al casi el 57% de los usuarios, ¿no? Efectivamente, y de hecho también hizo que muchos cambiemos los hábitos de transporte, donde quizás tardábamos 1 hora y media tomándonos un bondi, ahora combinando podemos Sí. bajar el tiempo, así que en definitiva De hecho, viajamos es más así. rápido. De hecho es así, mucha gente lo hace, ¿no? Sí. Sí, sí. Y además también a partir de este martes, atención, vos que te movés con el auto, que yo esto no lo sabía, Al centro. desde Corrientes hasta Avenida Belgrano y desde Pellegrini hasta el Bajo, ese va a ser todo un rectángulo muy grande en donde si vos ingresás con el auto vas a tener una multa de 1.300 pesos. Sí, en realidad podés sacar un permiso especial de circulación que vale más o menos 1.300 pesos, pero la Ciudad de Buenos Aires hace ya varios años está llevando adelante una política de dejar a los autos afuera para justamente que los ciudadanos podamos disfrutar más de la ciudad o los que nos movemos en el transporte público, que somos la mayoría. ¿Es cierto lo que he escuchado que la avenida Corrientes la van a hacer peatonal? Una Se va a parte, peatonalizar buena parte, de hecho está en obra ahora, si uno quiere pasar ya ve... ensanchando las veredas. Sí, Exactamente, así que Sí. ¿Y se el va a Puerto estar... Madero qué están haciendo? Que es imposible transitar por allí. El paseo del Bajo, lo cual va a agilizar muchísimo la circulación por, digamos, del sur de la provincia al norte de la provincia. Antes todo eso pasaba por el Bajo, por Sí, Huervo y demás. sí. Ahora todo eso va a ir subterráneo, Subterráneo. y arriba se va a poner todo espacio verde, así que se van a ganar muchos metros de espacio verde, se va a mejorar el tránsito. Una gran obra para todos los Una buenos. mano hacia el norte o hacia el sur, así va a ser. Sí, claro, va a ser Dividida por en los dos la... sentidos. Ahora te hago una consulta desde usuaria nada más. Sí. Si yo tengo que ir al centro, por ejemplo, como me pasa muchas veces a hacer notas porque muchos de las centrales sindicales están allí adentro o algunos representantes de Gremiales. sociedades, gremiales y demás están allí adentro. Entonces yo ingreso con el auto porque voy a hacer la nota y me vuelvo porque estoy laburando. Tengo que sacar igualmente ese permiso porque el permiso es de 1.560 o de 1.650, no me acuerdo. 1560. ¿1.560? Mensual. Al mes. No, anual. Para los que viven y Para los tienen- O los que en tienen realidad la los que tienen cochera. cochera ya. A ver, Claro. es lo que hacen en Europa, lo que quieren Sí, intentar en la- hacer. en la gran mayoría de las Que grandes el ciudades. propietario, que, a ver, en las calles, por ejemplo, en Italia, en la zona de Roma y demás, quien puede ingresar a la calle donde está su edificio es solamente el propietario. Tiene que pagar un permiso una mensual tasa, que coincide con la matrícula y con la licencia de conducir. Sí, de hecho hay Vamos. cámaras que ahí automáticamente definen si está o no dentro del registro de los que... No, sí, ya lo sé, Correcto. porque de hecho me llegó. Pero, Besito. pero no estamos en Europa. Bueno, pero estamos tratando de adoptar buenas prácticas y la verdad es que quitando la molestia de los que circunstancialmente tienen que ir con su auto particular, la gran mayoría de las personas que acceden a la Ciudad de Buenos Aires lo hacen en transporte público. Sí. Y lo que se está buscando es justamente que los laburantes que nos movemos por subte, O sea, tren yo o colectivo, dejo el auto antes de Corrientes, antes de Pellegrini, digo, y te tomas el subte. y me tomo el subte. Exacto. El problema es que lo que preguntabas vos recién, la comparación entre lo que subieron los salarios y lo que Y sí. subieron las tarifas, Y sí. no resiste, digamos, el mínimo análisis. No, y con todo esto tampoco, porque si no... Mirá, es los complicado, colectivos subieron un 233% desde que subió Macri. Los salarios, el salario promedio registrado 64%, el salario mínimo 70%. Si vos tenés el tren, 238%. Si tenés el subte con la suba anunciada ahora, la próxima se va a ir a 12.50, 178%. Pero esto no es nada al lado de los servicios. 1.013% el promedio del aumento del gas, 1.615% el promedio de la energía, 550% el promedio de la tarifa de agua. Bueno, creo que está todo dicho. Sí, Lo es contrastamos mucho. con que ahora los salarios, la burocracia sindical está pactando aumentos por el 15% apenas, cuando la inflación va a ser entre el 21 y el 24, y tenemos una caída muy importante del poder de compra
del salario real. Y además hay una incidencia en el sistema estadístico no contemplada todavía, que hace que todas las cifras que se están dando, al menos haya que ponerlas en discusión. ¿Por qué? Porque todo el sistema estadístico, el índice de precios al consumidor también, y sobre lo cual se apoya la construcción después de la canasta con la cual se conforma la línea de pobreza, partía de un esquema de consumo de hogar que está basado en una encuesta del año 2004-2005, ya que se dejó de lado una del año 2012-2013. El porcentaje que vos empleabas en los servicios de tu salario es mucho menor al que empleas ahora. Entonces, evidentemente, sí. Para darte un ejemplo, si la ponderación es que yo en servicio gastaba el 10 y ahora estoy gastando el 35, ese 1000% tiene un impacto menor en la inflación de lo que debería tener. Y la única adecuación que se hace actualmente es a 2015 ante los tarifazos. Entonces vos tenés una subvaluación de lo que ha sido el crecimiento inflacionario motorizado en lo que hace al costo de los servicios, que tiene una incidencia en la caída del salario mayor que la que puede relevar la comparación con las cifras oficiales. Preguntarle a Yamil si el gobierno tiene en cuenta los salarios, ¿no?, de los trabajadores, que con el costo de vida que estamos teniendo, con los impuestos que van subiendo. Lo vimos hoy en un señor de un kiosco que prácticamente dice que están en vía de extinción. La semana pasada y la anterior con unos panaderos, un señor de una panadería, de ahí de la zona de La Matanza, que se estaba quedando ya prácticamente sin clientes, y después una mujer también que vio en baja la venta de su almacén y tuvo que cerrarlo. Por un lado suben los aumentos, los servicios, pero los salarios se siguen manteniendo en el mismo precio. Mira, eso no es del todo correcto. De hecho, vos tenés en el 2017, y digo, no lo digo yo, no lo dice el gobierno, tenés hasta el estudio del Instituto Cifra, que es de la CTA, que da cuenta que en el 2017 creció el salario real en el orden del 3% para el sector formal y en el 5 o 6% para el sector informal. De hecho, a raíz de eso es que se explica, entre otras cuestiones, que tanta gente haya salido de la pobreza. Vale la precisión que hizo Cristian con respecto a la ponderación de los distintos cuestiones tarifarias. También es cierto que ahí tendríamos que incluir otro factor, que es la tarifa social, que la tarifa social fue una medida muy progresista de este gobierno, que antes los subsidios iban principalmente a clases medias y altas. De cada 3 pesos, 2 se los quedaban las clases medias y altas y solamente 1 iban a los pobres, y ahora los subsidios están fundamentalmente direccionados a personas con discapacidad, hogares de bajos ingresos, etcétera. O sea que en ese sentido es cierto que hay que hacer varias correcciones. Algo que es importante de este gobierno, estamos por un lado sincerando los números, los publicamos cuando no nos convenían, los publicamos ahora, que igual no es un número para festejar 25% de pobreza, no, pero definitivamente demuestra que la tendencia ha reducido. Es a la baja. Es a la baja. Es a la baja. Otra de las preguntas, hoy se dio a conocer una noticia que habla sobre... En realidad el título era El secreto mejor guardado del presidente Mauricio Macri, sobre que había vendido un barrio privado el cual él decía que no poseía. Y habla que perfeccionó este barrio privado en el 2018 una venta de 32,5 millones de hectáreas en la zona de barrios cerrados del norte del conurbano bonaerense, que no figura en ningún tipo de las declaraciones juradas que hizo el presidente desde el momento de esta parte, ¿no? Y que de hecho en 2012 había negado tener ese predio y demás. ¿Qué se responde cuando hay este tipo de denuncias? No, a ver, creo que lo que corresponde en cualquier caso donde se pone en duda la integridad de cualquier funcionario público, del presidente para abajo, que corresponde que la justicia lo investigue a fondo, que si hay cualquier tipo de ilícito cometido, mira, ese es el sea debidamente... No, la verdad no tengo idea del tema, pero digo, sí me parece que hay una cuestión básica de ética pública. Digo, me parece que corresponde exigir a fondo que se controlen estas cosas. También me parecería un sinsentido, porque el presidente siempre fue claro con el tema de los fondos. De hecho, armó el fideicomiso ciego justamente para evitar tener problemas de conflictos de intereses. Así que se sometió a la justicia cuando fue todo este problema de Panama Papers y demás. Sí. Así que la verdad me parecería bastante un sinsentido. O sea, ¿no te sorprende? No me sorprende que se haga una acusación de este tipo, y me parece que se tiene que investigar. No me digas que lo va a resolver Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, porque nos empezamos a reír y no paramos. O sea que ese es el gran problema. Porque... Pero yo dije la justicia, no la Oficina Anticorrupción. Está bien, pero... Dame un minuto, Cristian, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Sí, ¿y entonces? Que estaba diciendo que el gobierno tiene una colección de funcionarios que han evadido impuestos, hecho maniobras de ilusión, llevado la plata afuera para no pagar impuestos en el país y después la tienen depositada en fortunas en el exterior. Algunos donde hay que investigar la propia legalidad de las cuentas que tienen, y es un gobierno, parece que te hacen un casting donde si vos para ser ministro, secretario, tener un alto puesto, tenés que tener cuentas en el exterior
offshore, si no, no entrás. Prácticamente es así, ¿eh? No hay un alto funcionario de gobierno que no tenga denuncia de este tipo. Bueno, el presidente bancó la semana pasada a Aranguren. Claro. Bueno, Exacto. pero eso yo- quería preguntar es lo también. mismo, es algo que no se puede defender públicamente, ¿Qué cosa? que tener las cuentas en el exterior, porque vos le ¿Por estás qué no? diciendo, te explico muy sencillo, porque Dale. entonces vos le estás diciendo que está bien no tributar en el país y llevarlas al exterior para No, evadir ese tributa en tributo. el país. Digo, no sé si No, conocés en las materia tributaria. cuentas blanqueadas no. No, las cuentas Como las blanqueadas cuentas que tributan en no el tenían país, blanqueadas. No, discúlpame. Tenés convenio ustedes y de todo el Congreso. tributación, tributan afuera, tributan acá. Ustedes y todo el Congreso, menos el Frente de Izquierda, votaron un blanqueo en donde 120.000 millones de dólares que los ricos de este país habían fugado en forma ilegal al exterior y no tenían declarados, no tributaron durante cualquier cantidad de años. 120.000 de 400.000 que se consideran en el que hay de argentinos en el exterior, fugado en forma ilegal, donde la banca tiene despachos especiales donde a los ricos le dice cómo llevar la plata afuera para no pagar impuestos. Y eso es una práctica que hacen el conjunto de la clase dominante argentina, que se cree con el privilegio de que no tiene que pagar los impuestos, mientras que cualquier laburante, incluso los que menos tienen, van al almacén, compran 21% de IVA, te lo dan por la cabeza, el impuesto al salario que también te lo cobran, etcétera. Pero los ricos se creen con ese privilegio. Ellos pueden eludir, dicen, como mi capital no estaba seguro. Y eluden y no han hecho algo que es elemental. Y bueno, el gobierno tiene todos los funcionarios que han llevado adelante esa práctica. Te hago tres. Una cosa Dale, para Gabriel, yo creo que el tema de la corrupción del gobierno es amplísimo. Y hay que tener cuidado ahora porque el gobierno tiene un operativo de copar la justicia. Un operativo muy claro. Va a meter la procuración y está nombrado unos más de 50 jueces. Y un gobierno que tiene tantas denuncias de corrupción, copando la justicia, se está asegurando también impunidad. Y en tema de corrupción, yo quiero decir, dos hechos creo que son los más importantes. El más importante de todos, lo que pasa con Luis Caputo. Porque lo de Luis Caputo no es solamente un barrio privado como que puede tener el presidente no declarado, sino que lo de Luis Caputo hace el negocio de la deuda externa del país, en la cual Luis Caputo la toma y a la vez, con los fondos offshore que él manejaba, está comprando estos títulos a 100 años, que pagan una tasa de interés que no paga ningún país del mundo, y por lo tanto están los dos lados del mostrador, emitiendo deuda por un lado y por otro beneficiándose. Y se lo banca Luis Caputo, porque si se investigase realmente se cae el esquema del gobierno. Porque el esquema del gobierno es un gobierno que vive de endeudamiento externo, 100.000 millones en 2 años, y esto va en conexión a lo de Aranguren. ¿Pero qué dice Aranguren en el país? Miren, esto no va a caminar. Esto que estamos haciendo beneficia a Shell, a Petrobras, a Edenor, todo en un corto plazo. En el largo plazo estamos sometiendo a la nación a una nueva bancarrota. Por lo tanto, yo mi plata no la traigo. Si un funcionario del país dice que esto no es viable y que él no tiene la confianza Sí, en en lo que realidad, hace su eso gobierno, es lo que más me preocupó de la declaración. lógico, él está diciendo que esto no va a ningún hasta lado. que no mejore no voy a Hasta traer que no mi haya capital. confianza. Sí. Él declara que su gobierno tiene una política que lleva al país a una nueva bancarrota, como la tuvimos con De la Rúa, en su momento con Alfonsín. Lo está anunciando eso. Después que lo vacía en el país, ¿no? Obviamente. Yamil. Mira, me parece que los números son más elocuentes que las declaraciones. Digo, la inversión aumentó el año pasado un 11%. Lo que hay que entender es que en el mundo de las finanzas existen perfiles de inversión. En general, un tipo cercano a la edad jubilatoria, que amasó una buena cantidad de guita, por lógica es tremendamente conservador con su estilo de inversión. Y un tipo que tiene 5 palos verdes como Aranguren, lo pone una renta muy baja, sin riesgo, y con eso tiene una vida común y silvestre. La Argentina hoy está siendo cada vez más seguro. De hecho, ahora probablemente en pocos meses nos cambie la calificadora de riesgo de país fronterizo a país emergente. Eso va a permitir que capitales que estén dispuestos a asumir un riesgo intermedio vengan a la Argentina. Hoy somos país fronterizo, en ese estado nos dejó el kirchnerismo, donde de alguna manera somos vistos como un destino de capital de riesgo. Y la verdad, es feo lo que voy a decir, espero que nadie se ofenda, pero las personas como Aranguren, digo, por el perfil de inversión que tiene, la edad que tiene, las características que tiene, es a los últimos que se seduce. En el medio, la Argentina hoy va a ir seduciendo a la gente que está dispuesta a ganar más plata y está dispuesta a asumir un poco más de riesgo. Ahora, pero eso es una cuestión que tiene que ver con aspectos estructurales del país, que tiene que ver con mantener políticas públicas y determinadas conductas a lo largo de la historia. Tengamos en cuenta que desde que asumió el macrismo logramos bajar una gran cantidad de puntos la tasa a la cual se puede endeudar la Argentina, justamente porque hemos logrado... Es que aumentó. Digo, otra vez me puse a estudiar un poco el anuncio de Aranguren, porque vamos a lo que le importa al pueblo argentino. Después de haber aumentado 1100%, desde que asumió Macri la tarifa de gas, 1100%, cae la producción de gas. ¿Pero qué nos dijeron? Si no le aumentamos la rentabilidad de las empresas, no van a invertir.
se le aumenta 1100%, lo que nadie pudo ganar más, y cae la producción de gas y cae la producción de petróleo. Cuando uno ve en qué consiste el aumento, ve que, por ejemplo, la cadena de distribución, lo que hace, por ejemplo, Metrogas, se va a ajustar ahora a partir del costo de inflación. Lo que se llama la cláusula gatillo, lo que no se le da al trabajador para que su salario se proteja frente a la inflación, se lo da en Adenor. Y a los que sacan el gas de boca de pozo, le dicen lo siguiente: con cada devaluación que se produzca, te vamos a dar ese ajuste de tipo de cambio. Al trabajador no se lo dan. Lo que no tiene el jubilado, lo que no tiene el laburante que se levanta a las 5 de la mañana para ir a crear riqueza, se lo dan a las petroleras o las privatizadas. Eso es lo que hace Aranguren y por eso se lo protege. Se lo protege porque gobierna para ellos. Pero no es un tipo cualquiera, Aranguren. Vos decís, lo que hace un tipo corriente. La gente corriente no llega a fin de mes, no es que tiene el problema de si Bueno, tiene aumentó el empleo, salió la gente de la pobreza. Perdóname, Yamil. Crece el salario Perdóname, real. vos dijiste, un tipo común y corriente como Aranguren. Aranguren está en el 1% más rico del país, el 99% de la población no tiene el problema de San Aranguren, de si tiene sus bonos en renta en Holanda o los trae acá. No puede llegar a fin de mes la mayoría del pueblo trabajador. Y hay algo elemental, mira, si la empresa de gas fuera nacionalizada, sacás el coeficiente ganancia capitalista y cae inmediatamente la tarifa y podés hacer un diagrama racional de la explotación de un servicio y que es a la vez un recurso no renovable. Acá de que se privatizaron los servicios públicos empezó una catástrofe y el gobierno anterior prácticamente no los tocó, la llenó a esas empresas de plata con subsidios. Se llenaron, no demostraron... ¿Cómo que no lo tocó? Suspendió con la ley de emergencia de Dualde, se suspendieron los ajustes técnicos de las tarifas y se pasó a tener un esquema político. Pero eso es una parte de la verdad. Pero a las empresas, se pasó a tener una tarifa a las política. empresas se las compensaba lo que no se pagaba en tarifa con subsidio. Las empresas Pero no para vieron... mantenimiento nunca pudieron hacer inversión porque no le daban los números. No vieron porque lo que recibían de subsidio, en vez de invertirlo y nadie los controlaba, lo fugaban al exterior. No es por eso. Lo que no se pagaba en tarifa lo recibían en subsidio. ¿Se hizo alguna auditoría sobre dónde fue los subsidios millonarios que recibieron Edenor, Edesur, Metrogas, etcétera? Nada. Sin hacer una auditoría donde ellos dijesen dónde fue cada centavo que les dio el Estado, se les otorgó ahora aumentos siderales de tarifas. Y esas empresas ganaron con la estafa de la privatización, ganaron con los gobiernos kirchneristas y están ganando cualquier cantidad ahora donde sus acciones han volado por los aires. Y eso a costa del pueblo trabajador. Hay una cuestión concreta que es que Argentina está yendo de vuelta a la posibilidad de autoabastecerse energéticamente. Justamente el hecho de haber tenido durante los últimos años las tarifas subsidiadas en niveles irrisorios, que de hecho hay un caso público concreto donde se pelearon Labaña y Alberto Fernández, porque Labaña salió a decir tenemos que aumentar las tarifas y Alberto Fernández salió a desmentirlo públicamente porque dice políticamente no nos conviene. Una pregunta, ¿cómo haces vos para convencer, si es así, ¿no?, a un joven estudiante, a una persona de una pymes que le esté yendo medianamente bien, que no creo que sean muchos, para que no haya fuga de capitales, para que ese dinero lo mantenga aquí en Argentina y si lo tiene afuera para que lo traiga? A ver, ¿de qué manera vos podés decir a esta persona que está al otro lado que traiga el dinero a la Argentina cuando el propio Aranguren dice que su dinero está afuera hasta que sienta que el país esté más estable? No, es que ahí hay una gran diferencia. Una persona como Aranguren, que ya juntó su plata por haber sido CEO de una empresa multinacional y que corresponde a un segmento muy chiquito de la población, lo que busca a esta altura de la vida es que las cosas no tengan riesgo y llegar a fin de mes. Ministro. Pero pará. Nicolás Dujovne, hay otro. Aranguren está bien, es grande. Si quieren hacemos demagogia de izquierda o hablamos en serio. No es demagogia de izquierda. Nicolás Dujovne tiene casi toda su fortuna en el exterior, 74 millones. Ahora le doy la palabra. La verdad es que primero que ser funcionario público es una cuestión de un par de años. Digo, no es que uno... No importa, pero vos tenés deberes. No, sí, pero tu deber es administrar tus fondos sin violar la ética pública. No es agarrar... Pero tu gobierno se compromete a algo, pero, a eso me refiero. Lo que tenés que entender es que un tipo de 60 y pico de años, que básicamente busca una renta baja, sin riesgo, que de hecho la guita que tenía, que eran las acciones de Shell, con lo cual no violaba la ética pública, lo volvieron loco. Y Nicolás Dujovne, contestame, no es grande, no tiene 65 años. Preguntame, digo, tiene, claro, 94 millones, 75 en el exterior. Explícamelo. Cada ser humano, según la Constitución de la Nación Argentina, es libre de disponer de su capital privado como quiere. A mí no me importa el caso particular. A mí lo que me importa es que la Argentina hoy está en un plan político que está atrayendo mayor cantidad de inversiones, que de hecho con la ley PYME, la ley de emprendedores, las reformas que se están buscando en materia de empleo para justamente permitir que las pymes tengan una mayor tasa de supervivencia, los fondos que se están creando para poder apostar a los emprendedores en Argentina, las facilitaciones que se están generando para poder exportar, porque Argentina estuvo aislado del mundo en buena medida y ahora se están generando nuevos mercados, se estima
estén invirtiendo en infraestructura y se están aparte generando políticas más grande de la historia. el atraso del tipo de cambio por la es una realidad que no existe. No, cómo no, son los números. Después Es lo que no aparece en la izquierda a diario, pero aparece en los números. Lo voy a decir muy fácilmente. Después de haber devaluado del 9 y pico a 21, casi hasta 21 dólares, tenemos el déficit comercial más grande de la historia argentina. Va a ser de 11.000 millones de dólares este año. 500 el año pasado. Tenemos la balanza comercial Que es fundamentalmente importaciones productivas. Es inversión. No, eso es lo que tenemos. Son los números de las cuentas. Son las cuentas reales. El déficit de balanza. Inversión para producir. El balance de la balanza comercial, de lo que entra y lo que sale por exportación es la peor. La balanza de pago, que es todo lo que sale, por ejemplo, tenemos el problema de pago de deuda, que se incrementó muchísimo, turismo, todo, 30.000 millones de dólares por año. ¿Cómo no se financia con más deuda? Lo que hace Aranguren de fugarse la guita afuera, lo que hace Ducomne, es lo que hace toda la clase capitalista argentina. ¿Para cuál es el problema? Ellos se fugan y después esa deuda tiene que pagar el pueblo argentino. Nosotros estamos pagando deuda. Pero está metiendo las cosas. Esa guita la ganó laburando para hacer. ¿Qué tiene que ver con la deuda? ¿Te das cuenta que conceptualmente mezclas todo? Déjame hablar. Estás equivocado. En el mes de enero de este año, la fuga de capitales fue récord. Y eso no me puedes negar. Es decir, que la plata que nos estamos endeudando, al mismo tiempo sale. Nos endeudamos para financiar una fuga de capitales. ¿Qué dice la gente como Yamil Santoro? No, nos endeudamos para no hacer un ajuste radical en la sociedad, que es lo que estamos haciendo. Estamos ordenando los números y sacando gente de la pobreza y generando empleo. Esa es la contracara de la deuda. La nueva bancarrota. Los costos tarifazos, ¿qué están haciendo también? Le dicen a los empresarios, yo te subo el aumento de tarifas. ¿Querés el costo energético? ¿Querés el diferente tipo de costo? ¿Querés el costo financiero? Porque la tasa es muy alta. Está bajando la tasa de interés a la cual se endeudan las empresas. Te voy a bajar el costo del salario. Pero Solano, ¿estás mintiendo? No, 27 y pico % es récord en el mundo. Y lo único que baja es el costo del salario. Porque las paritarias van a ser de un 15%. Nunca tuviste una pyme, no sabés cuáles eran las tasas. Escucha. En serio te estoy diciendo. La inflación crece y tenemos que el salario va a ser del 15% contra una inflación que se estima del 25%. Entonces, vamos a tener una nueva caída del salario este año. Pero se aumentó el año pasado. Muy importante. Como la que este cayó año, en el 2016. pará, tuvimos en el 2010. Si vos comparas 2016 y 2017, lo sumás, aún considerando la estadística oficial, el promedio del crecimiento del salario del empleo registrado fue 64, la inflación 70. O sea, perdiste entre los dos primeros años. Y este año vos no podés sostener, sin que te dé vergüenza, que los aumentos que se están pactando en paritaria van a llegar a la inflación. Van a ser 9 o 10 puntos por debajo. 15 contra 21. Ustedes son dos personas formadas y vamos a explicar a la gente para no decir huevada. Digo, los ciclos paritarios no son año a año, no son enero a enero, sino que en general son abril-mayo, abril-mayo. Con lo cual, en realidad, es un error argumental y es una forma de mentir a la gente comparar la inflación de un año con el ciclo paritario. Pero ¿cómo? De hecho, justamente a raíz de este tipo de errores fue que estuvieron ustedes diciendo que el año pasado el salario real iba a caer y el salario real creció. Este año, y agrego otro detalle. ¿Por qué? Tengo una pregunta y me puedo responder. ¿Por qué, si el año pasado pusieron cláusula gatillo, es decir, para que se entienda, que se ajuste este año no la ponen? Te lo puedo explicar, pero te lo explico. El Banco Central ahora está vendiendo dólares todos los días para poder nivelar el dólar. A 20.50 todos los días. Que no se dispare, Uno tiene derecho a sospechar que ni bien cierre las paritarias, te manda el dólar a 25. Y de ese modo se pulveriza el salario. Si no tuviesen problema en eso, ¿por qué no ponen la cláusula gatillo y aseguramos que el salario no pierda con la inflación? A mí me contaron, a ver si es cierto, que cuando se habla de la cláusula gatillo en el gobierno comienzan a temblar las rodillas porque dicen, si hablamos de la cláusula gatillo, es decir que la inflación va a ser superior al 15% que nosotros estimamos. No, en realidad tiene que ver con ciertos aspectos. A ver, la inflación tiene una cuestión inercial. De hecho, que hay muchas cosas que se tienden a indexar y como lamentablemente no tenemos la posibilidad de estimar a futuro de manera cierta cuánto va a ser la inflación, se pueden establecer dos criterios para hacerlo. O pactarlo de antemano, como suele pasar en los contratos de alquiler. Entonces uno supone que va a ser tanto y por ende va a actualizar su contrato a tanto. O establece una cláusula de revisión que te permite decir, che, quedamos 5 puntos bajos o estamos 3 puntos arriba y lo vamos negociando. Entonces, el problema es que si vos lo haces con la cláusula gatillo, podés terminar acelerando la inflación si te llegás a pasar, porque capaz la inflación real fue 17, vos pactaste un gatillo de 5% arriba del 15, y por ende
presionaste la inflación 3 puntos arriba. Entonces, para no hacer vos eso, con lo una que hago cláusula... es pacto salario a la baja. No, no es pacto salario a la baja, porque justamente te garantiza la indemnidad del salario en la cláusula de revisión. Y además te doy un dato. Ya señalé al principio, que el nivel de inflación está subestimando. ¿Cómo no van a querer si es la clave de ustedes es acrecentar la rentabilidad de las empresas en base a bajar el salario mientras suben los costos? Es mejorar la competitividad de Argentina, no es tocar salarios. Argentina no va a ser competitiva tocando salarios. ¿Cómo no tocar salarios? Pero Argentina no va a ser competitiva tocando salarios. No, si es lo que hacen, es atacar el justamente salario. lo que no estamos haciendo. Bueno, si no lo quieren hacer, entonces tienen que hacer una política económica 100% al revés de lo que están haciendo. ¿Cómo no? Las cifras te muestran otra cosa. Que subió el salario Los datos real, los oficiales. lo que te está mostrando la cifra. Incluso te vuelvo a señalar que el dato de inflación está subestimado a la baja porque la ponderación que hay de los servicios es menor a la incidencia real que tienen la tarifa ahora. social que también te genera. No, y la tarifa social, ¿qué tiene que ver con esa incidencia? Porque justamente tenés más de 1 millón de hogares en la Argentina que son beneficiarios de la tarifa social. Mirá, aunque tengas toda la tarifa social en los sectores que están, el 1.100% casi del gas y el 1.615% de la luz no es solo sobre el 4 o 5% del consumo del hogar, sino en un porcentaje mucho más alto. Y eso no está ponderado. Por ende, si se ponderase nuevamente con una nueva encuesta, que es algo elemental que tendrían que hacer para ver cuánto da la inflación, te daría una inflación más alta. Porque en ese aspecto es donde el hogar gasta hoy mucho más. Cualquiera que nos está escuchando sabe que ahora, del total del sueldo que va a recibir, tiene que gastar mucho más en pagar la luz, en pagar el gas, en pagar el transporte, en pagar el agua, y que lo que puede destinar al resto de su vida es prácticamente nada, cada vez menos. Y además tenés una suba enorme también en los alimentos. Entonces, en realidad, hay una caída mayor del poder de compra del salario real, que es lo que siente y lo que ve cada familia, más allá de lo que le digamos nosotros. Quiero preguntar a Yamil, se escucha por allí que tocarían el tema paritaria con el comienzo, ocasionalmente o no, del Mundial. No es el tema paritarias, creo que el rumor que vos estás refiriendo es al tema del debate de la reforma laboral, que también hay que aclararlo, no hay una reforma laboral, hay varios aspectos que se van debatiendo. Coincidiría con el comienzo del Mundial y que es una manera quizás, no lo digo yo, sino lo publico en diferentes lugares, como de distraer la atención de la gente hacia una distracción como es el fútbol y no prestar atención en otro lugar, ¿no? De hecho, te diría que no es así. Desde el principio de este gobierno se han presentado iniciativas parlamentarias para generar reformas en el mercado laboral, como fue, por ejemplo, la ley del primer empleo, del empleo joven, que vetaron o bloquearon los sindicalistas. O sea, la verdad es que el gobierno tiene un diagnóstico claro, que es que, por un lado, los costos de tener un empleado no asociados al salario, sino que lo que se lleva el Estado en cargas patronales y demás, son altísimos. Eso hace que haya mucha informalidad laboral, que de hecho eso afecta la sustentabilidad, por ejemplo, del sistema jubilatorio, además de los problemas que tenemos de trabajadores de primera y de segunda, que aparte tiende a impactar en los sectores más vulnerables. O sea que lo que está buscando el gobierno es que todas las relaciones laborales estén registradas, que a todos los trabajadores los asista el derecho y evitarla. Quieren modificar, entonces dicen desde una parte, perdón, a ver si ustedes me corrigen también, desde la oposición lo que se dice es que el gobierno lo que quiere es sentarse a modificar, y sobre todo Triaca, ¿no?, a modificar los convenios colectivos de trabajo. Ese es un tema clave, porque, mira, Triaca primero tiene empleados en negro, así que difícilmente uno piensa que Triaca está interesado. ¿Lo sigue teniendo? No, bueno, pero los tuvo hasta que se deschavó. Ahora esperemos que lo haya regularizado. Esperemos, y el gobierno lo tenga que haber echado. Te está haciendo como una mueca que no se hacía. Yo estoy de acuerdo con las críticas que se han emitido sobre este tema. Y peor que eso aún, utilizó un sindicato que tenía intervenido él para hacer que un sindicato intervenido por él le pague a sus empleados. Una cosa que si es un gobierno honesto lo tenía que haber echado y lo defendió hasta acá arriba. Digo para que quede claro ese punto. Pero el tema de los convenios colectivos, Triaca se llevó una parte de la CGT a pasear por Europa. Lo pagamos con los impuestos de todos. A ver cómo se hace para que haya contrataciones individuales. Terminar con un tema que es muy importante para el movimiento obrero argentino, que es la ultraactividad, que es una palabra técnica pero importante, que es que los convenios colectivos, cuando vencen, se renuevan automáticamente si no hay acuerdo. De modo tal que el trabajador tiene la seguridad de que no se le va a perjudicar, por ejemplo, cuestiones como el aguinaldo, su indemnización, las horas extras. Lo que quiere hacer el gobierno, y lo está pactando con la burocracia sindical corrupta, porque ellos manejan las causas judiciales solamente cuando un dirigente sindical no quiere entregar algo. Cuando cierran algo, a Cavalieri no lo investigan, a Gerardo Martínez no lo investigan, es decir, cierran con los corruptos para... que cierren con lo que le conviene. A Venegas, todo, que tiene testaferro. Y lo hacen para destruir las condiciones de trabajo, las 8 horas de trabajo, las indemnizaciones, cuestiones muy importantes. Y lo tuvieron que postergar, porque lo querían aprobar en diciembre,
por la gran lucha que se dio cuando fue la reforma jubilatoria. Ahora este es el tema para el Frente de Izquierda, acá con Cristian vamos a coincidir. El tema que tenemos es cómo hacemos para enfrentar esto, porque la CGT está entregada. Han pactado con el gobierno otra vez una cuestión, en función de su impunidad como grupos corruptos, sí, han pactado la entrega de las grandes conquistas de los trabajadores argentinos, y nosotros como Frente de Izquierda estamos impulsando una lucha para que esto no pase. Yo recién me entero igual Porque que el no puede macrismo pasar. quiere reformar la Constitución porque parte de los derechos que él planteaba están consagrados en el artículo 14 bis. Tampoco se planteó la ley de la reforma de la ley de contrato de trabajo. La fidelización la Estamos quiere hablando eliminar. de convenios colectivos. La Entonces, quieren eliminar las finalizaciones. no, A una ley la a ver. quieren cambiar por un aporte del trabajador que aporta su Sí, un fondo de despido, desempleo que de hecho que lo aporte el trabajador. vamos a hablar en términos concretos. Argentina tiene un problema real Sí. de competitividad porque tiene una matriz productiva, por un lado, totalmente obsoleta. De hecho, hay un informe del Banco Mundial que se llama Dividendos Digitales, que somos el país con mayor amenaza a nivel global de que sean reemplazados nuestros trabajadores por máquinas, Sí. algoritmos. Sí, el robot. Digo, todavía tenemos ascensoristas. De ahí para abajo tenemos 10 Pero va en millones. tendencia a que eso desaparezca. Sí, bueno, el problema es cómo logramos transformar a todos esos trabajadores para que toda esa gente, que aparte en muchos casos no tienen formación profesional, no están tecnificados o lo que fuera, Pero sean absorbidos y tengan un salario digno y demás. Tenemos necesariamente que llevar adelante transformaciones porque el esquema laboral, o mejor dicho, la legislación laboral actual es expulsiva y hace que los sectores más vulnerables, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, estén afuera del mercado laboral. Entonces, o cambiamos o seguimos teniendo en un mercado, en un mundo cada vez más competitivo y cada vez más exigente, estamos yendo a pelear ahí con armas del siglo XIX. Pero la realidad- Estamos complicadísimos. A ver, Perdón, una sola cosita y te doy la palabra. Y con respecto a los convenios colectivos, tengamos en cuenta que la gran mayoría son del año 50 al 70. Tenemos, por ejemplo, para poner un solo caso concreto, en lo que tiene que ver con Marina Mercante, lo que establece la cantidad de dotación mínima que tiene que tener un buque con una bandera argentina, hace que sea tan poco competitivo que no existe un barco registrado con bandera argentina y todos los argentinos que tienen barco lo ponen con bandera paraguaya, con bandera uruguaya, lo que fuera, porque no es viable. Si tenemos en definitiva... ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque ¿Cuántas tiene que personas? tener una dotación de personal que es 3 veces mayor que lo que tiene que tener cualquier dotación razonable en el resto del Pero mundo. vos comprendés que somos un país que todavía no está tan acostumbrado a estos cambios tan drásticos Bueno, y tan rápidos. pero- Venimos de décadas pero y décadas. él habla- Déjame que él le habla de creo lo esto que le porque a lo conviene. mejor hay mucha gente que tiene ganas de escucharte también, ¿eh? Con respecto a eso. Somos un país, somos un pueblo que los cambios tan drásticos como por ejemplo el cambio de paradigma que tiene Cambiemos con respecto al gobierno anterior, la inversión, bueno, con el tema de los impuestos y demás, Sí. a la gente le cuesta en la casa entender que esto sea tan drástico, pasas de un blanco a un negro. La palabra progresivo Claro. tal vez es lo que Hubiera no sido- le cuesta te- entender. con ¿no? una suavidad, ¿no? Para De hecho- el tema de los de hecho, impuestos y hay- todos los cambios que quieren hacer en Cambiemos. Hay progresión, también es cierto que estamos en una situación donde la Argentina no es que tiene un margen infinito, digo, para poder sostener, digamos, la progresividad, el único recurso que vos tenés es el endeudamiento tampoco es infinito, porque como bien señalaban los amigos del Frente de Izquierda, tarde o temprano llegan los intereses, te comen, por ende no podés depender de eso infinitamente. Argentina tiene la mayor presión tributaria de Latinoamérica, 50% por arriba de la media regional, con lo cual Pero más mire, impuestos ustedes no puedes asumieron- cobrar. No, pará, déjame Dale. dos cosas. Primero, que todos esos estudios que hace el Banco Mundial sobre la cantidad de puestos de trabajo que se perderían han sido rebatidos, ya que mezclan empleo y ocupación, y está demostrado que es terror estadístico para que los trabajadores acepten peores condiciones de trabajo. Pero es cierto que hay un aumento de la productividad general del trabajo históricamente. La izquierda es la única que propone una salida coherente frente a este hecho, que es la rebaja de la jornada laboral manteniendo el salario. Y esto es de avanzada, que los trabajadores tengan que trabajar cada vez menos horas, manteniendo el salario sin que les afecte el salario, y empieza a ser una bandera que se toma en distintos sectores de la clase trabajadora a nivel mundial. La IG Metall, por ejemplo, en Alemania, viene de hacer una gran huelga para la semana de 28 horas, que en parte se la terminaron vendiendo los dirigentes, pero fue un hecho que se instaló en el debate la semana laboral de 28 horas. Entonces, si lo que vos decís, aún, tomale, no le saco fuese, la única salida coherente es la nuestra, que No, es perdón, la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, porque el desempleo y el subempleo es un fenómeno que crea el capitalismo y la sobreexplotación de los trabajadores, no un fenómeno natural de la tecnología. De hecho, sino perdón, la te tiro tecnología un dato permite que todos objetivo. trabajemos menos tiempo. Desde la existencia del capitalismo hemos logrado combatir a la pobreza extrema en el mundo. Estamos en los menores Entonces, índices usted, históricos. el capitalismo es el que crea expansión de la millones de esperanza pobres vida. en el mundo, Pero, perdón, el que ha vamos- concentrado el hecho de que pero- los 8 más perdón, ricos del mundo tienen la mitad, Cristian, tienen el mismo ingreso que lo que tiene la mitad más pobre. Pero sin el último entrar, censo del sin entrar a INDEC, debatir disculpame, la te iba a superioridad preguntar. del Usted capitalismo sobre acaba el de pasar un comunismo. texto de INDEC. No, pero para Desde que que está el macrismo, No, creció yo el te- trabajo en negro. El Y último censo habla. el último dato da 34,2, que es lo que Creció- ustedes no dicen. habla El mucha último dato, modernización. el aumento del trabajo no Desde registrado. que usted asumir hay menos empleo industrial
que es el mejor remunerado, Y monotributo. y creció el trabajo en negro. Entonces, después discutimos el Banco Mundial, comparto lo que dijo Cristian, pero lo que ustedes asumieron es lo contrario. Tenemos un trabajo más precario, solamente la construcción, y algunas cosas adicionales, y el trabajo industrial retrocedió. Entonces, cuando se escucha cosas de este tipo, hay mucha guitarra, y el trabajador sabe que el trabajo más calificado se está destruyendo, y se dice mucho este tema de los emprendedores, que en realidad es un monotributo, que como bien sabe sobre todo la juventud, es empleo que Fraude se quiere laboral. falsificar, un fraude laboral porque tenía que ser un Pero el trabajador. emprendedor es autoempleo, no es ¿Cómo? Que el emprendedor es autoempleo. No, ni no, siquiera. no, pues ustedes El hablan del monotributo- emprendedor, pero en monotributo realidad social está lleno de el fraude laboral. monotributo No, oculta monotributo La social- relación, el la fraude relación de laboral. dependencia. Mira, en el monotributo hospital, común te está doy un diciendo. ejemplo sencillo. En el hospital Posadas despidieron trabajadores y a los que despidieron los reemplazan con gente que le hacen pagar monotributo. O sea, estaba en una forma de trabajo precario, que era porque no ¿Y estaba ese- en y ese planta. sueldo es más bajo? Más bajo, ¿Del que claro. tenían Que estaba antes? entre 19 y 20 años precarizado y todos los gobiernos fueron responsables de esto, los terminan despidiendo. Y ellos están peleando ahora por la reincorporación, como en el INTI y en otros lados, que son ejemplos de esa lucha, y los reemplazan porque ahora tiene que estar todavía en una situación de precarización mayor, que es que pagás monotributo, entonces no tenés ni siquiera aguinaldo y no tenés vacaciones. Y eso es lo que están haciendo en distintas áreas del Estado. Incluso un trabajo berreta, de mala calidad, como una de forma de precarización, lo ponen por una forma de precarización superior. Y esto se hace en otras áreas. Por eso la estadística te va a dar, ahora que eso, el presidente no lo anunció ese día, porque dijo, cayó la pobreza. Bueno, que en realidad no vuelve ni siquiera al punto de cuando ellos llegaron, pero no importa. Pero no dijo, el mismo día Bajó del se acaba... 32 al Pará. 26, No dice, se acaba... No, ustedes primero le hicieron subir y ahora bajó un poquito 30, de 32, lo que 26. ustedes ya lo habían hecho subir. Lo que no dijo Pero fue... lo bajamos por debajo del kirchnerismo. Acaba de dar el índice más alto de trabajo en negro en mucho tiempo, de trabajo no registrado. 34,6 fue el más alto que dio, el más alto. Esa suba se cayó la boca. Y que entonces ese supuesto caída del desempleo se da, como muy bien decía Gabriel, sobre el trabajo peor que vos podés tener, que es el trabajo en su distinta forma de precarización. El peor Bueno, trabajo, eso el peor trabajo es el que no se mismo tiene, primera presidente- cuestión. el mismo digo. presidente Macri ha admitido que Argentina tiene un costo de vida altísimo, que es uno de los países más caros de la totalmente. región, y que el mismo presidente, lo hemos escuchado, De la región y del mundo. En la porque cadena vos te vas nacional, a cualquier lado, no te sale lo Y mismo. con que salarios acá. bajísimos. Un jubilado en la frase del Argentina, presidente ha sido, Bueno, vivir un acá es jubi- carísimo. el jubilado Lo ha dicho el gana- mismo Sí, presidente. y en buena parte, y acá coincidiendo un poco con Cristian, tenemos un problema real de la presión tributaria. Digo, cuando llegan las tarifas, si uno mira y desagrega, Es que sí. tenés, por ejemplo, 46, Impuestos. 50% de impuestos. Pero te puedes Sí, pero los ricos no pagan impuestos, Claro. los ricos fugan. Pero, Acá perdón, el sistema Cristian, tributario lo sostiene. pero, Cristian, acá, perdón, quiero- reforma fiscal. Déjame coincidir con Cristian un Le segundo. rebajaron- Déjame- pero Ahora una acá, cosa. acá hay un match. Una- Le una rebajaron coincidencia. el Digo- impuesto a los patrones. Porque cuando vas a comprar el IVA, uno va, por ejemplo, al supermercado, ¿está desocupado? Uno Paga es el ocupado. 21%. Va a comprar al supermercado y paga el 21% y no tiene ingresos. Ahora, sin embargo, se hizo una reforma fiscal. Al supermercado sí, Se hizo vas al almacén de se barrio y hizo no una pagas. reforma fiscal a fin de año pasado, por la cual les rebajaron a los empresarios los impuestos patronales. Es decir, se la rebajaron ellos ¿qué mismos, porque lo que lo pasa? ¿Qué es que votaron está pasando son acá? Es representantes que de esos cada vez más empresarios. el Estado lo banca el trabajador y no lo pagan los empresarios. Ahora la coincidencia que tenés o el match No, este no, que primera tenés con cuestión, Cristian, y esto sí. es algo que no hace falta que lo plantees ahora, digo, efectivamente el Estado argentino lo bancan fundamentalmente los trabajadores, digo, Sí. te sacan parte del salario, todo lo que consumís tenés impuestos. Entonces, a buena hora que se empiece a exigir cada vez más que se bajen los impuestos y que se gaste bien esa guita. ¿Tienen ¿no? pensado Por eso bajar- celebro, por cobrarle ejemplo, más, lo que pasó con el cobrarle tema de los pasajes, que fue una buena Totalmente. decisión por parte Totalmente. del presidente, de Fernando Iglesias primero, que reaccionó ante un cuestionamiento de algunos tuiteros y demás, pero me Pero qué parece feo que... Carrió, ¿no? ¿Qué? Qué feo lo de Carrió, porque se presenta siempre como la señora moral de la República. Y encabeza el rango. Pero qué feo descubrimos- todos los diputados, a ver, y esto te lo digo, descubrimos, no, digo, no, todo- no, El todos los frente de diputados... izquierda no. todos los Vieron el de dato, el izquierda. frente de izquierda no canjeó pasaje. Pero todos los Y diputados. Mauricio Macri los canjeaba cuando era diputado, ¿eh? Los canjeaba, ahora que se enoja, él los canjeaba cuando era Pero bueno, diputado. ahora que se cambien y No, se y mejoren los dijo una cosa, criterios. Yo Macri, no estoy diciendo que si hayan le estado parece que bien. el salario es bajo de los diputados, que se lo aumenten. Un diputado va a pasar a ganar... ¿Pero cuánto cobra un diputado hoy Más al de bolsillo? 100.000 ¿Cuánto se pesos. lleva? Pone 100 lucas se lleva. Sí, en la Un mano. diputado. En la mano, ¿no? En la mano. Con lo cual... Con estos pasajes serían alrededor de 140. 120, Casi 130 de 130. mano, sí. Por eso. Bueno. ¿Cuánto Admitamos- cobra un docente? Y depende de la cantidad de horas, pero... ¿Cuánto un cobra un jubilado está en docente 7.000 por y un pico de cargo? pesos. Como un jubilado va a llegar a casi 8.000 recién ahora, y un Ahora- docente va a llegar a 12.000. Escúchame, 11, un docente va a llegar a 12.000 si hace un cargo. Entonces el docente que tiene que hacer 2 cargos o 3 cargos en la provincia de Buenos Aires, como es elemental, y después se quejan del ausentismo que tiene que ver Bueno, con pero el ahora en la provincia de Buenos Aires se está buscando justamente, por ejemplo, 15% le dan, le dieron sí, cualquier Cristian, plata. achicando el ausentismo, que le están Cualquier ofreciendo plata. más de 5%. No, el ausentismo, ¿sabes el por qué? ausentismo. ¿Sabes por qué es más alto el ausentismo? Porque hay sobretrabajo.
Si vos con un cargo pudiese llegar a cubrir la canasta familiar, no tenés necesidad de hacer... Bajemos ausentismo, controlemos presentismo y aumentemos el salario. No, al revés. Aumentate el salario y vas a ver que... ¿Vos qué te crees? Que un docente hace... Disculpame, Yamil. ¿Vos te crees que un docente, y cualquiera de nosotros que tenga un familiar docente o que sea docente lo sabe, trabaja doble y triple cargo porque tiene gana? Lo hace porque no puede llegar a fin de mes y porque su salario es bajísimo. Cuando vos te cargas de sobretrabajo, es evidente que en cualquier actividad laboral crece el nivel de ausentismo por mayor enfermedades laborales. Entonces acá se culpa al docente de una situación que la crean los bajos salarios que paga el Estado, que viene desfinanciando no solo este gobierno, pero también este gobierno, la educación pública. María Eugenia Vidal recibió todos los fondos adicionales que se hizo por el fondo del conurbano y sin embargo, en vez de ir a los docentes, algo elemental si vos querés jerarquizar la educación, que el docente deje de tener salario de hambre, y la propia Vidal declaró que el salario docente tendría que ser al menos de 40.000 pesos y sin embargo le ofrece un miserable 15% en cuotas y que le va a hacer caer un año más el salario bajo la inflación. Pero es un doble discurso insólito. Queremos tener los índices de Finlandia y en Finlandia los docentes ganan el equivalente acá a 80.000 pesos. Tienen toda la educación pública y gratuita. Es una carrera universitaria, tenés un control de calidad. Si hay algo que cambiemos... Es la mayor autonomía del docente si algo de toda que su tiene, vida. ¿Y tienen, sabes qué? ¿Sabes qué? El 2% de pibes en situación de pobreza. ¿Sabes cuánto es en nuestro país? 46% de los pibes que van a la escuela están en situación de pobreza. Entonces, si querés tener alto rendimiento en las pruebas escolares, empezá porque los hogares de los pibes en situación de pobreza sean el 2% y vas a ver cómo ahí te sube enseguida. Y es la tendencia a la que estamos primero. No es la segunda cuestión, no es la tendencia. Y algo que, digo, es un dato de gestión objetivo, ningún distrito tuvo mayor, por ejemplo, afluencia de gente hacia la escuela pública contra la escuela privada, como fue la Ciudad de Buenos Aires durante estos años. Es así, es el único distrito. 2015 donde creció la matrícula, pública sobre la matrícula privada, que tiene la mejor calidad educativa del país. Pero no yo soy legislador de la ciudad. No es que faltan... Falta macate porque tenés gente de la provincia de Buenos Aires. Yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tenés un problema permanente donde... La Avellaneda, que está tan cerca, viene a la Ciudad de Buenos Aires. Yo, que vivía en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, venía a estudiar en la capital federal. ¿Puedo decir una cosa de la ciudad? ¿En la secundaria? Me veo obligado a hacer una aclaración. Yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, el martes, todos los martes, funciona la Comisión de Educación. Todos los martes. Es un desfile. El último martes vinieron centenares de padres, porque siendo la ciudad más rica del país, este año otra vez hay 14.000 vacantes que no se cubren. Bueno, pero Yamil dice que es porque la gente que viene del interior estudia en la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los factores. El tema es que los padres de Villa Crespo, de Palermo, y sobre todo, ¿saben de dónde son? De Lugano, de Soldati, porque en toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires no se han construido colegios, a pesar de que Frente de Izquierda tiene presentado proyectos para que se construyan los colegios adecuados. El sindicato ADEMIS hasta hizo relevamiento de los lugares donde había que construirlo. Y no lo hacen porque favorecen el negocio privado de la educación. Ahora, si un trabajador tiene que mandar a su pibe a un colegio privado porque no tiene vacantes, ese salario todavía alcanza menos, porque ya el costo de la canasta familiar le tiene que sumar el pago de un colegio privado. Pero a mí me indignó mucho el discurso de Macri cuando hizo la apertura de sesiones ordinarias, porque anunció una cosa que es una tocada, digamos, una tomada de pelo a un docente. Vamos a hacer un ranking de los colegios. ¿Vos pensás que si haces un ranking del colegio de Belgrano y el colegio de Lugano de rendimiento de los pibes, no va a ser mejor el de Belgrano que el de Lugano? Obviamente que sí. Porque en el Belgrano van, en general, pibes de familias que tienen mejor situación económica. Y el de Lugano van pibes que en general tienen una para vos los pobres son tontos, digo, con lo que estás diciendo. Lo cual es bastante ofensivo. ¿Qué es lo que pasa? Y la evidencia empírica demuestra que no depende del nivel socioeconómico, sino de la calidad de los docentes y el entorno educativo en buena medida. El ranking, porque vos vas a ver cuántos pibes pobres llegan a la universidad y cuántos pibes de familias más acomodadas llegan a la universidad. Es muchísimo más. Porque el sistema universitario que tenemos es regresivo. La educación reproduce la división que existe en la sociedad. Y el gobierno lo hace en la Ciudad de Buenos Aires porque no construye colegios en la zona sur. Y además también yo creo que no solamente pasa por la construcción de colegios, a ver si estoy equivocada o no, pero lo digo. Falta por una formación docente que sea realmente seria, porque hoy se reciben docentes que, por ejemplo, en un texto tienen 25.000 faltas de ortografía. Entonces, si vos tenés como docente faltas de ortografía, ¿cómo vas a corregir y enseñar al alumno escribir como corresponde? Lo mismo con la interpretación de texto. Tiene mucho que ver el sistema alimenticio que tenga la criatura, porque hay lugares donde comen como corresponde y otros que comen guiso todo el tiempo, que lo único que hace es engordar, pero no generan aportes nutricionales. Y van a las escuelas no estudiar, sino a comer.
directamente. Lo mismo pasa con el desayuno, lo mismo pasa si en la casa hay una cuestión de venir, sentate, hacer el deber, bueno, me siento, veo qué es lo que te están dando el colegio. O sea, me parece como que en realidad la educación tiene muchísimos factores que engloban, ¿no? Y Cristian, de hecho, de alguna manera señaló un punto importante, que es los sueldos que hoy se pagan también, digo, También son bajos. y generan un corte donde, por ejemplo, los perfiles más competitivos, donde en Finlandia es un rol que te prestigia y es un buen trabajo ser un docente, en Argentina de alguna manera, por la oferta salarial que ha generado el Estado y otras tantas cuestiones que podemos discutir, hace que muchas veces las personas menos calificadas, quizás en determinadas ramas de actividad, acceden a esos cargos. Perdón, pero estoy hablando es donde ponemos la responsabilidad. Mirá, que hay decadencia en la educación es un hecho. Ahora, ¿dónde ponemos la responsabilidad? En los docentes que se bancan con la crisis. En los gobiernos. En los gobiernos, en la política del Estado. Bueno, ya sé, pero ustedes son gobierno. No, bueno, pero nosotros estamos tomando políticas para cambiarlo. No, porque lo primero que tendría que hacer medimos la calidad educativa, estamos aumentando. No, mirá. La propia ley de educación dice que en la provincia de Buenos Aires tendría que haber un mínimo de un 30% de escuelas de jornada extendida completa. ¿Sabes cuánto hay? El 8. Está todo dicho. El Estado tiene las falencias, lo que no hace, le paga salario de hambre a los docentes, tiene un nivel de inversión en infraestructura escolar bajísimo, no tiene las vacantes que tiene que haber, subsidia parte de la educación privada, mantiene un 46%, insisto, de niños y jóvenes en situación de pobreza y después dice, la culpa es de los docentes. Entonces no es así. Hay una responsabilidad, que los docentes tienen la culpa que los pibes vivan en situación de pobreza, que haya 3 millones de familias que estén en emergencia habitacional, ¿eso es culpa de los docentes? No. Ahora, vos tenés un esquema de la economía nacional donde te crece la deuda y te crece la fuga de capitales. Si se te van del país 3.000 millones de dólares por mes, es obvio que no tenés recursos para salud, para educación, y el resto lo tiene en consumo suntuario, el 1% más rico que más tiene. Ese es el diagnóstico clave que vos tenés que marcar. Como porcentaje del PIB de la historia argentina. 3.000 millones de dólares la mayor inversión social. Los el amigos problema que tenés es que los problemas estructurales de pobreza que tenemos en la Argentina, los problemas en educación que tenemos en la Argentina, no se resuelven de un día para el otro, no se resuelven en 2 años. ¿Sabes qué? No se van a resolver en 4 años, ni en 8. En la ciudad necesitamos tener políticas de Estado. Necesitamos tener políticas de Estado reales. Necesitamos políticas de Estado reales. Digo, a buena hora que todos los especialistas de todos los espacios políticos puedan aportar en la discusión de sus bancas y de donde corresponda, para que resolvamos este problema, porque es de todos los argentinos. Y una sola cosa, y con esto cierro esta intervención. Si no resolvemos estos problemas, la verdad es que lo vamos a tener todos nosotros como un problema estructural en Argentina, porque los ninis que ni trabajan ni estudian, los pibes que no están en condiciones de insertarse en el mercado laboral, que no van a aportar a la productividad de la Argentina, nos van a complicar realmente a todos, tanto a ellos como a nosotros, la posibilidad de que la Argentina tenga una calidad de vida digna para todos. Confundamos las cosas. Yo lo quiero saliendo del tema docente, también se habló... No, pero mira, perdón, porque quería hacer esto, porque justo estaba leyendo acá un montón de mensajes de la gente que estaba hablando de las pensiones no contributivas de los jubilados, pero, por ejemplo, perdón, vos que sos legislador de la ciudad, no me vayas a matar por lo que vea el comentario. No, decilo. Si el gobierno de turno decide que a sus senadores, legisladores, diputados les baja el sueldo y en vez de cobrar 100.000 pesos, que es lo que están cobrando ahora, cobrarían, por ejemplo, o cobraran 70.000 pesos. Un poco menos también, ¿no? Pero ponele que 70.000 pesos, si sos cabeza de familia, ponele 70.000 pesos, va. El que es diputado por Salta tiene el pasaje para venir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual ya está, no hay ningún problema, puede venir a sesionar tranquilo. Ese dinero, por ejemplo, que sería menos de lo que nosotros aportáramos a su sueldo, y se divide y se reparte en los docentes, en los jubilados, que son los más... Centavos. O sea, la verdad es lo siguiente, que lo que cobran es una locura, yo estoy de acuerdo, y para mí hay un gasto o un sobrecosto en la política gigante, porque tremendo, a eso le tienen que sumar los contratos y los asesores, de hecho, hablábamos con Cristian antes, que hay que repensar la manera en la que se paga la cantidad de asesores, digo... Porque eso también devuelve dinero. La palabra es obscena, ¿no? Cuando uno se entera lo que gana un diputado, lo que gana un legislador y lo que gana... Y para venir pero por lo menos esos son funcionarios electos. Digo, la única fuerza política que ha presentado los proyectos para que todo funcionario político, no solo diputados y senadores, cobre como un docente con 20 años de antigüedad, ha sido el Frente de Izquierda, para que todos, lo que están que todos ganen como docente, porque el funcionario, vos mirá qué perverso que es, el funcionario se sienta con el docente, ese funcionario está ganando 8 o 10 veces más que el docente y le dice, che, vos me pedís mucho aumento de sueldo, vos jubilado, pero este gana 20 veces más. Sí, pero no es todo ¿Por qué no vive el ministro de Educación, Finocchiaro, el ministro de Educación Nacional, un mes con el salario que cobra un docente, que quiere que los docentes ganen? No, él tiene un salario exponencial. Todos declaran cifras millonarias de fortuna personal. No solamente presenta un proyecto.
como lo rechazan, Sí. nosotros nos comprometimos, y lo hacemos, a llevarlo a la práctica por nuestra cuenta. Y lo que supera el ingreso que hemos tomado, que es el de un trabajador, digamos, promedio, Sí. se dona a organizaciones y a las luchas que están en curso. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque si uno no vive como realmente piensa, termina gobernando para una clase social Que vive en un termina termo. explotando a los trabajadores. Y esta clase social, que se beneficia de la reforma laboral, del despido masivo de trabajadores, está dispuesto a pagarle a los que gobiernan para ellos un salario importante. Yo lo que les quiero preguntar Por algo. eso quieren esto. Mira, cuando comenzó la campaña del presidente Macri y luego cuando fue electo presidente se habló que se iba, quitar el impuesto a las ganancias, que eso es algo muy importante para todos los trabajadores Tal que cual. confiamos en eso, ¿no? Preguntarte, si tienen tienen en carpeta Sí, debatir el tema hay de un- abolir el impuesto a las ganancias, porque realmente con los aumentos, con todo lo que está pasando con el costo de vida, llega un punto que si te sacan tanta cantidad de dinero en cuanto a tu salario, la gente ¿qué hace? Vos estarás de acuerdo conmigo, no sé si, o no, o sí. La gente busca más trabajo. Totalmente. Y al tener más Todo el trabajo, tiempo. va pagando más impuestos de las ganancias. No, digo, más allá de que la carga Vos fiscal lo en sabés. Argentina es ridícula. Pero No hace falta que te lo expliques. No, sabés no, que es pero así, a ¿no? ver, en concreto fue uno de los Sí. compromisos de campaña, se está llevando adelante, de vuelta hay que lograr sustituir esas fuentes de ingreso con otras. Por eso hay Pero una está en cuestión. carpeta, Está en carpeta, de hecho. ¿le abolí lo el han impuesto a las refrendado. ganancias, de Exacto, quitarlo? sí, Pero le ir bajaste a las bajándolo. corporaciones y mantuviste el impuesto. ¿Puedo responder la pregunta? Primero, sí, está en carpeta bajar impuestos a las ganancias, sigue siendo un compromiso. De hecho, por lo menos dentro de Cambiemos, el ala ¿Cuándo sale liberal. la carpeta? ¿Puedo terminar? No, hablar? pero El plan original era 2019 y se corrió el Algún cronograma plan. 2020. A ver, acaban de Se votar. corrió el cronograma Te 2020. sacan a los Ahí tenés la empresarios. respuesta. Dejémoslo que responda. Ahora, A primera ver, cuestión. Vamos. Después hay otro compromiso fiscal, que de hecho fue una de las cosas que se firmó con Sí. las provincias para el financiamiento, de bajar la carga tributaria provincial, porque más allá de que el Estado Nacional cobra muchos impuestos, buena parte de los problemas de los impuestos que tienen las pymes y las empresas son los impuestos provinciales y municipales. Con lo cual, hay un compromiso de este gobierno y una acción concreta, tanto de sí mismo, con el resto de los gobiernos, de apostar a que se baje la carga tributaria para justamente No, pero- que tanto los Ya. trabajadores en lo Hay- particular, hay las dos empresas ejemplos. y todos los ciudadanos no tengamos que estar gastando Pero la mitad de nuestros ingresos La más pregunta es para cuándo. pagar impuestos. ¿Para cuándo? Pero, a ver, 2016 se bajó 1,7 la carga fiscal. El año pasado se bajó de vuelta. Este año se va a seguir bajando. Permanentemente se va bajando. Lo que No, pasa es que porque volvemos a lo aumenta, mismo. no, porque aumenta los salarios por inflación, nominalmente y no realmente. Entonces cada vez el trabajador paga más, ¿se entiende? Pero se está Es decir, bajando al bien el aumentar- Además, No, no, hay un ejemplo sencillo. En la última votación de los cambios fiscales que hicieron, le bajaron los impuestos a las grandes patronales, las patronales en general, los empresarios. Con dos argumentos tenían ellos, que esto iba a permitir eliminar el trabajo en negro y crear más empleo. Había ya dos ejemplos empíricos que te demostraban que esos supuestos son falsos. A la minería le sacaron todas las retenciones, cayeron 1.300 empleos. Al campo le sacaron todas las retenciones y no bajó el trabajo en negro en el campo. Entonces el supuesto de que si yo le saco impuestos a los patrones, entonces van a invertir para que haya más trabajo en blanco, no se corrobora en la experiencia histórica. ¿Qué hacen con esa guita de más que dejan de pagar el impuesto a las grandes patronales? Fuga de capitales, consumo suntuario. Entonces, manteniendo el impuesto a las ganancias, cobrando el IVA y todo, y sacándole a los que más tienen, permite que los que más tienen se siga llevando. Mira, mientras el 1% que hoy tiene el poder económico lo siga teniendo y no gobiernen los trabajadores, no vamos a tener una salida verdadera favorable a los intereses populares. Un dato Y por para eso por lo que Cristian y con luchamos esto- nosotros. Los tenemos que Sí. despedir, muchachos. De justamente la baja de retenciones, interanualmente se creció el campo un 28%, o sea que creció un 56%. Pará. ¿El empleo negro? Con lo ¿El cual, campo? de hecho, los impuestos que se habían dejado de cobrar por retenciones se recuperaron por el cobro de otros impuestos y generó empleo. Aparte, más de uno de cada 6 empleos en empleo Argentina. formal? Que después tenemos un problema en Argentina, que es el alto nivel de evasión y que tenemos que, por un lado, y el empleo simplificar negro, la ¿no? registración y hacerla más barato, y a todos los que justamente tienen empleo negro, El gran tema empezar. que tenemos Pero ahora acá tenemos un trabajadores tema, es que es que si de la que noche a no la pase mañana la reforma queremos laboral, registrar de despedir. shock a todos los Que trabajadores, no pase la No, reforma claro, no, laboral. quiebran las pymes, No, digo, y eso no se destruimos. puede. Entonces, Eso tenemos, está claro. tenemos que ser sensatos, ir a alguna cuestión progresiva, de ir haciendo que las pymes vayan registrando a los trabajadores a medida que puedan y No nos incorporar queda cada vez más tiempo. Digo, el tenemos Frente que de ir. Izquierda asume el compromiso de que no pase Sí. esta reforma laboral. Bien. No podemos dejar pasar. Mejorala, no y seas obstaculizador, Solano. No, tenemos que defender las conquistas de los trabajadores. La dictadura militar lo quiso hacer. Ah. No lo vamos Estamos a en permitir democracia, ahora, hace y bastante ustedes lo tiempo. están negociando Y tenés una banca con gracias los a eso. sindicalistas Si hacemos corruptos. algo y echamos un manto de Pascua de piedad, acá tenemos huevos que nos ha comprado el Bueno, señor si van a director convidar. para Gracias, compartir. Marcelito Vamos a Pérez. repartir, si te Tal parece, cual. en el Claro. corte. Gracias a Emil Santoro por venir. Muchas Que la Gracias, pasen muy bien. Gabriel, Gracias. gracias.